Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Taza de Tres? Nos da mucho gusto saludarles una vez más en una nueva emisión. Siempre muy contentos y muy agradecidos con todos ustedes que nos siguen en redes sociales, tanto en YouTube, donde está nuestro canal principal, en nuestra página de Facebook y, por supuesto, recientemente ahora los podcasts que puedes disfrutar en Spotify. Hoy tenemos una invitada, una amiga, que nos va a hablar de un tema muy importante y que, bueno, sin duda será de interés para muchos de nosotros. ¿No, Carlita? Sí, claro que sí. Y aparte, hoy lo voy a decir yo antes de que lo diga Juan Carlos. Hoy todos somos ITESO. Eso. Yo le voy a las Hoy Chivas. ya, ¿Eh? Todos somos ITESO, Mira, todos ya somos sé, o hasta sea, Carla todos viene somos de las Chivas hoy, maestros vele, ya. vele la blusa, o sea, exacto, maestros viene de del las ITESO Chivas. al menos. Si no fuimos egresados de ahí, todos somos maestros del ITESO. Ahí Entonces, Así estamos, es, todos somos jesuitas, hombre, así es, progresistas. ignacianos. dije, antes de que él lo diga, se lo voy a ganar. La verdad Eso. es de que yo estoy muy emocionada con el tema de hoy porque creo que va muy ligado con temas que hemos visto anteriormente y que entonces volvemos con lo que de verdad les prometemos que no traemos como una programación, pero las cosas se dan y esperamos que disfruten muchísimo de este programa, ¿no, Juan Carlos? Sí, correcto, tocayo. Como siempre, un gusto verlos y sobre todo, como dices tú, pues se están dando las cosas y me da mucho gusto tener con nosotros una gran amiga, Docia Calderón. Ella trabaja en el ITESO, maestra del ITESO y sobre todo especialista en derechos humanos para darle un poquito más de continuidad a lo que platicamos con Marco del Rosario hace un periodo atrás que hablamos de derechos humanos. Pero aquí vamos a hablar directamente de un órgano que se encarga de protegerlos, de cuidarlos, etcétera, como es la Comisión y la Corte Interamericana. ¿Cómo estás, Docia? Hola, muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, Carla, Carlos, un placer, gracias. No, bueno, pues la verdad es que muy contentos de recibirte, la verdad es un gusto. La verdad es que en Taza de Tres empezamos con programas de todo y de pronto la gente se empezó a pedir temas jurídicos, pero a nuestro estilo, más tranquilón. Y sobre todo, en este caso hablábamos con Marcos del tema de derechos humanos y ahorita pues salía el tema de que mucha gente siempre habla de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la Corte, y pues dijimos, pues qué mejor que alguien como tú que nos platique un poquito qué es la Comisión, cómo funciona, pues empecemos por ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, sí, miren, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, responsable de la promoción y protección de los derechos humanos. Y bueno, ¿qué es esto de la promoción y respeto a los derechos humanos? Pues a la luz de tratados específicos, tratados internacionales en materia de derechos humanos, en este caso de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, establece dos órganos autónomos encargados de hacer este monitoreo hacia los estados parte a través de distintos mecanismos. Y en esa disposición, digamos, que crea la Convención Americana, se le da vida a la Comisión y a la Corte, ¿no? Entonces, funcionan de manera autónoma y tienen una naturaleza complementaria, subsidiaria, es decir, que ni tú ni yo podríamos ir así en primera instancia a llevar un asunto ante la comisión o a la corte, sino que hay que agotar una serie de pasos. Y cuando decimos que es de naturaleza subsidiaria, el mensaje para los estados es, primero en casa, protege derechos humanos y desde protege o garantiza el acceso al derecho a la justicia a través de tribunales, recursos idóneos, efectivos y demás. Por ahí le paro, Juan Carlos. Oye, Docia, ¿y quién sí puede acudir? O sea, Exacto. dices, tú y yo no podemos, ¿no? Como simples mortales, yo no puedo llegar, toc, toc, ya llegué y quiero interponer una denuncia, ¿no? Pero ¿quién sí podría? Bueno, a ver, como abogados que somos, sí podríamos siempre y cuando estemos representando a una persona afectada, en este caso a una víctima o a un grupo de víctimas de violaciones de derechos humanos, necesitaríamos su consentimiento, desde luego, pero podríamos llevarlo siempre y cuando hayamos agotado los famosos recursos internos a nivel nacional. Es decir, que demostremos a la Comisión Interamericana que en todas las instancias judiciales internas, pues no hubo una resolución o un mecanismo efectivo que resarciera esa violación de derechos humanos. Y ojo, y no se trata aquí de llevar asuntos que digamos, es que porque obtuve una resolución que no me favorece, pues lo llevo, no. En medida de que tú puedas corroborar que
supongamos, un amparo o que una figura, un recurso, no hay un recurso efectivo o que te tardaron 10 años en resolverte el caso y aún así obtuviste una sentencia no favorable o cuestiones así. Entonces, por lo general, quienes acuden al sistema interamericano, es decir, Corte y Comisión, conforman lo que se le llama el famoso Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y quienes podrían, y por lo general llevan estos casos, son organizaciones de derechos humanos que llevan la representación de estas personas a lo individual o en colectivo. O bien en alguno de los casos, las propias víctimas pueden llevar sus casos ante el sistema interamericano. Ha habido ese tipo de experiencias, porque se supone que es un proceso que incluso por correo electrónico, pero la realidad, Carla, es que, por ejemplo, si tú tienes que comparecer ante una audiencia en Washington, en Comisión Interamericana, si llegas a la etapa en Corte Interamericana, ¿cómo te pagas un caso, no? O sea, un viaje a San José, Costa Rica. Entonces, estas organizaciones suelen tener fondos, aunque, ojo, por ahí la Corte Interamericana creó un fondo de ayuda precisamente para estos casos. Pero entonces, a ver, yo puedo entiendo entonces que para poder llegar a la comisión o a la corte, primero tengo que defenderme en México, ¿no? Y ya que agoté todo lo que hay en México, exacto, puedo llegar a la comisión. Entonces, puede ser que yo aquí en México, si no estoy de acuerdo con una sentencia porque considero que es violatoria de derechos humanos, sí, la comisión o la corte pueden revocar esa sentencia mexicana, la pueden alterar. ¿Cómo funciona ese tema? Es muy buen punto lo que dices, Juan Carlos, porque esa es una de las dudas que se tiene. A ver, supongamos, persiste el acto de autoridad o esa resolución que no es favorable y que consideras que a ti o a tu cliente o a una comunidad o demás le sigue afectando derechos humanos. Lo que en estos casos puede ordenar la comisión, a ver, hay un proceso, a ver, también es importante destacar que en estos procesos no es, pues la justicia no es tan rápida ni tan expedita, ¿no? O sea, hay estos dos órganos que son autónomos y que es una parte pequeñita de la OEA que ve temas de derechos humanos, pues no cuentan con mucho presupuesto y por lo tanto no con mucho recurso humano. Te estoy hablando que esto se traduce en que hay por ahí un retraso procesal de al menos 3 años, al menos 3 años. Eso significa que si tú mandas tu petición vía formato, correo electrónico, ahí le das enviar, aquí en lo que sepas, si te va a acusar de recibido, pero no vas a ver si vas a tener admisibilidad hasta mínimo 3 años. Entonces, por ahí para que también le vayan considerando. ¿Por qué? Porque no hay recurso humano suficiente y entonces acuérdense que son estos dos órganos para ver todas las violaciones de derechos humanos de la región. Entonces es complicado. Bueno, supongamos que llegó el caso. Entonces, lo que va a empezar ahí la Comisión Interamericana, si te determinan que hay admisibilidad, empieza un diálogo, por decirlo así. En Naciones Unidas se le dice diálogo interactivo, pero no es más que un diálogo en donde la Comisión Interamericana le va a requerir información al Estado, ¿no? El Estado va a tener en Cancillería, tiene su equipo de abogados y abogadas, y entonces ahí hay como un pimponeo, y en donde entonces este grupo de abogados desde Cancillería va a pedir información no sé, al Poder Judicial, a la Fiscalía General de la República o a la autoridad a la Sedena, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, se manda información. Supongamos que en este intercambio de información, en el estudio y análisis que hace la Comisión Interamericana, determina que efectivamente sí hay una violación de derechos humanos. Entonces hay dos caminos. Uno, te puede decir la Comisión Interamericana a ti como Estado, supongamos, como al Estado le dice, a ver, te recomiendo esta serie de medidas para que la afectación a esta persona deje de cesar. O sea, es decir, esa sentencia que obtuviste no es que le va a pedir que cambie el sentido, ¿no? O sea, ahí se respeta, pero lo que puede pedir es que se repita el procedimiento o algo que es muy común en América Latina es que se reactiven procesos legales que tienen detenidos hasta 20, 30 años. Entonces, ordena que se repita, que se reactive en su caso y además podrá ordenar alguna de otra serie de medidas, esto siempre en diálogo con la parte afectada, con las víctimas o sus representantes. ¿Qué es lo que puede pasar? Aquí es importante mencionar que con las víctimas o los representantes de las víctimas siempre hay un diálogo en términos de saber si esas medidas a las que se llegó con la Comisión Interamericana en el diálogo con el Estado son medidas satisfactorias.
Es decir, se va a establecer un término, o sea, un plazo para cumplirlas, y los medios y demás. Va a haber una supervisión y también si la víctima o la representación considera que no están siendo diligentes en su cumplimiento, ahí es ahí justamente en ese momento donde la comisión le da una especie como de ultimátum al Estado y le dice, ojo, o te pones pilas o te llevo a la Corte Interamericana, y entonces si ya está en la Corte Interamericana vamos a hablar de una contienda, ¿no? Ahí sí va a haber un litigio, ahí se establece la litis, digamos. Y entonces, bueno, esos serían los efectos. Que de hecho, parte de nuestra reforma laboral en materia sindical nació de un tema que se llevó a la Corte Interamericana, justamente en temas de libertad sindical. O sea, que yo lo que veo es que sí tiene un efecto, incluso en un tema hasta de reforma de una legislación derivado de que no estaban cumpliendo con esto, ¿no? O sea, ¿qué Totalmente. consecuencias pudieran llegar a tener de una resolución? Uy, qué buena pregunta, Carla. Hay efectos muy, muy importantes. Y les voy a decir, el caso Radilla Pacheco, expediente 912, por ejemplo, creo que es el mejor ejemplo donde México, y que se da en el marco también de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, digamos que los astros se alinearon y entonces a México se le notifica, literal, se le establece una responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos en el caso Radilla Pacheco. Este caso, más o menos, la desaparición de un líder campesino en Guerrero que fue desaparecido en tiempos de guerra sucia, ¿no? Hasta la fecha, pues sigue desaparecido. Era un señor que iba en un transporte público, en un camión, hay un retén militar y lo bajan, y su hija es testigo, ¿no? Era un líder campesino, muy cercano al pueblo en ese momento, y bueno, desaparece. Después de todos estos años y años que les menciono, el caso muchos años después de que la fiscalía, bueno, en ese tiempo la procuraduría no hace nada, nunca se identifica ni se hacen acciones de búsqueda ni de convida. Llega el caso a comisión, Corte Interamericana, su hija ahí, Tita, empujando el proceso junto con organizaciones de derechos humanos, llegan. Y bueno, efectivamente la Corte dice, a ver, ordeno a las autoridades mexicanas competentes a que reactive el proceso, lo que hablábamos hace ratito, y a que además delimite el fuero militar, porque resulta que en ese caso había señalamientos efectivamente en donde las personas responsables de la posible desaparición del señor Radilla habían sido hechas por personal del ejército. Y en ese momento, cuando se presentó la denuncia, quedó en el fuero militar, literal, ¿no? Entonces, ya ahí no podían, nunca avanzó y les decían, bueno, es que esto pertenece a la justicia militar, entonces ustedes como civiles, y bueno, una serie de artimañas. Y entonces en esa sentencia se ordena que cuando se trate de violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles, pues se tiene que conocer en jurisdicciones ordinarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde ahí el tema constitucional. Y una serie de hacer el control de convencionalidad, o sea, esa sentencia es una chulada. Llegan a México y las consultas, como ustedes saben, que se hacen a la Suprema Corte, empiezan desde decir, oigan, tendríamos que estar, son vinculantes la sentencia de la Corte Interamericana, y bueno, es ahí donde la Suprema Corte pues hace una interpretación maravillosa de la sentencia. Y bueno, esos son los efectos, ¿no? Y que a la par de la reforma constitucional, pues ya hablamos de un control de convencionalidad, del principio de pro persona, pero que esta sentencia tuvo ese efecto, como justamente lo dices, Carla, en materia laboral, ¿no? Y fíjate, justo te iba a preguntar pronto, Cayo, más pronto, rapidísimo esto. ¿Qué pasa si, ya entendí, ¿no? Como que, a ver si voy entendiendo bien. Pasa una situación de derechos humanos, sí. Inicio mis procedimientos ordinarios aquí en México. Si considero que no, me voy a la comisión primero, la comisión hace una serie de gestiones, y si el Estado no quiere, nos vamos a la Corte, ¿no? Ya la comisión va a la Corte y contra México. Sí. ¿Qué pasa si la Corte dicta una sentencia y México dice, como ahorita estamos muy al estilo soberano, decimos, no, pues somos México y a mí nadie, ¿quién me va a decir que no? Claro. ¿Qué puede pasar si en este nacionalismo que traemos, sobre todo ahorita, no queremos pelar? ¿Hay alguna sanción o cómo funciona eso? Híjole, esto es algo que hemos discutido muchísimo, y por ahí con otros profes en Derecho de ITESO lo discutimos, ¿no? O sea, decimos, bueno, ¿en qué medida estos mecanismos internacionales pueden tener dientes
¿no? Correcto. Y cuando decimos dientes, o sea, ¿cómo obligamos a los estados a cumplir con ellas? Aunque nosotros como abogados sabemos que es una sentencia y por lo tanto es vinculante, responde al cumplimiento de un tratado internacional y México tendría que, un compromiso, exacto, ¿no? Entonces tendría que cumplirla. No hay manera de que la Corte pueda establecer una multa, una sanción. Sin embargo, la única posibilidad que hay, la Corte Interamericana tiene una etapa que se llama supervisión de cumplimiento de sentencias, donde los estados en audiencias van platicando, informando sobre los avances en las sentencias. Las opciones que hay es que se pueda ventilar en la Asamblea General y decir, bueno, México no cumple con sus sentencias. Pero ojo, yo creo pero sí, México vive un momento muy, muy, muy delicado. Coincido contigo, Juan Carlos, porque otros países en democracias sólidas, con un Estado de Derecho sólido también, pues les daría mucha vergüenza que Claro. frente a la comunidad internacional se les señale y decir, a ver, todavía que esta víctima o este grupo de víctimas, después de tantos años de pasar por jurisdicción nacional, después de no sé cuántos años en el sistema interamericano, obtienen una sentencia favorable y vuelve a ser el Estado el que otra vez no les vuelve a cumplir, yo creo que a cualquier Estado debería darle vergüenza. Claro. Y déjame decirte, anteriormente México tenía un equipo muy bueno en Cancillería, un equipo muy profesional, muy preparado, que realmente muy respetuosos de los derechos de las víctimas. O sea, había de todo, pero lo que yo llegué a ver en los litigios, gente como muy sensible y muy comprometida a cumplir lo que las determinaciones de la Corte. Docia, bueno, fíjate que yo tengo dos preguntas. Sí, Una relacionada con lo que preguntó ahora Juan Carlos y lo que tú le respondías, que era precisamente el identificar un poco cuáles son los alcances que tiene una resolución de la comisión versus los alcances que tiene una resolución de la Corte, ¿no? Ese es un primer planteamiento. Y la segunda pregunta, Docia, sería en el sentido de cómo se vincula la Comisión Interamericana con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque yo a la Comisión Nacional actual yo la veo como dormida, ¿no? Y no quiero hablar del titular o de la titular de la comisión, yo la veo dormida, yo no veo recomendaciones como en otros momentos, pues creo que, digo, no estoy muy cierto, pero creo que solamente ha habido una recomendación en lo que va el sexenio, cosas así, o sea, ¿cómo podría una vincularse con la otra? ¿Cómo podrían excluirse o cómo podrían complementarse en un momento dado? A ver, esta última parte me parece importante. La Comisión Interamericana, a ver, tendríamos que definir como dos cosas. Los actos que va a emitir la Comisión Interamericana son informes, ¿no? No son resoluciones, son informes con una serie de recomendaciones. Los dientes, digamos, que tendría la Comisión Interamericana es amenazar al Estado, digamos, si no cumple con estos acuerdos, decirle, pues te llevo a la Corte y ahí hay litigio y nos sometemos, ¿no? O sea, hay litigio. Esa es una parte que yo digo, bueno, podría ser. Ahora, en relación a cómo la Comisión Interamericana podría tener diálogo con la Comisión Nacional, tendría que haber, la Comisión Interamericana también tiene, además tiene un mandato muy rico, es decir, puede no solamente conocer de casos, sino que puede dar asistencia técnica a las instituciones del Estado, es decir, puede capacitarlos, puede tener diálogos, conferencias, eventos, foros, lo que tú quieras. Anteriormente se hacía, ¿no? Incluso no solo la comisión, la Corte Interamericana, por ejemplo, tiene una serie ¿cómo le llaman?, de seminarios con el Instituto de Investigaciones de Jurídicas de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Comisión Interamericana podría, pero eso sí tiene que ser como a petición de parte, ¿no? Es decir, que sea como más proactivo, y la Comisión Interamericana tiene todo el mandato para hacerlo. Hay muy buenas experiencias donde trabajan de manera muy, muy cercana. Por ejemplo, la Comisión Interamericana recientemente trabajó con el Poder Judicial de Guatemala y estuvo asistiendo a la Corte de Constitucionalidad en relación a la carrera judicial, por ejemplo, ¿no? Sería útil por acá, curiosamente. Fíjate, ya sé que, como bien dijo Carla, todos somos itesianos, qué bueno. La verdad es que me da mucho gusto. Primero porque
Tuvimos programas anteriores en los que estuvo el Centro Ignacio Yacuría, que hace esta protección en términos de lo que llamamos justicia ordinaria o cotidiana, ¿no? Ajá. Pero Docia participa junto con Ale y junto con todo un equipo muy importante del ITESO en un centro que se llama Por la Dignidad y Justicia de Francisco Suárez, que justamente tratan de proteger el tema de derechos humanos y se me hace que hacen un trabajo sumamente interesante. Pero yo te quería preguntar sobre esto, Docia. Hablábamos de que es necesario que se inicie primero o se inicien instancias para defender. El centro es un instrumento que puede servir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la comisión o la corte se percatan que en México existe una violación sistemática de derechos humanos y puede ser que el propio Estado pues no incentiva la defensa, ¿no? O sea, que la gente se siente amenazada incluso de defenderse. ¿Puede hacer algo la comisión ahí? ¿Puede hacer algo la corte? ¿O cómo podemos así como tratar de solventar estos problemas tan generales de derechos humanos que se ven? ¿Se pueden hacer de manera oficiosa o es imposible? A ver, sí, aquí de nuevo, ¿no? La Comisión Interamericana tiene un comodín, o sea, muy amplio. Corte, pues la Corte se centra a resolver casos, ¿no? La Corte tiene una función contenciosa y una función consultiva, es decir, va a emitir criterios jurídicos en relación a temas específicos en el marco de los tratados internacionales del sistema interamericano. Y aún así es muy proactiva, ¿no? O sea, se compone de juristas, de doctores, doctoras, y que siempre están en la docencia o implementando actividades académicas. Pero eso como de parte externa, pero creo que la Corte académicamente es como muy sólida. Sin embargo, la Comisión Interamericana, además de esta parte de llevar casos, de peticiones, tiene la parte de promoción. Ahí en la promoción es donde puede. Y también hace visitas in loco, visitas in situ y casos concretos. Les hablo, por ejemplo, de lo que está pasando ahorita en Nicaragua, que hay toda una serie de violaciones de derechos humanos contra manifestantes y donde están cometiendo una serie de arbitrariedades al gobierno. En ese caso, lo que pidió la Comisión Interamericana fue hacer una visita. Se les tiene que pedir autorización al Estado, pues porque se necesita, y en esas visitas necesitas entrevistarte con autoridades, con organizaciones y demás. Sí puedes hacerlo, pero necesitas autorización. Un ejemplo, y hay estados que dicen que no, un ejemplo muy concreto era Venezuela. Yo creo que la Comisión Interamericana tiene años y años que no ha ido a Venezuela. En Nicaragua, cuando recién empezaron esta situación, sí pudo ir y creo que ahora está resistente, ¿no? Porque sabe lo que implica. Entonces, sí puede por motu propio, pero necesita la autorización del Estado. Wow, wow. Sobre todo porque lo vimos ahorita, por ejemplo, con el tema no sé si participó no la comisión o quién, pero con el tema de López Obrador y el quién es quién y el tema del prensa y eso, como que ya empieza a haber cierta preocupación, ¿no? En cuanto a temas de libertad de expresión, ¿no? Y ahí entendí que la misma comisión, o no sé si te dirían, se está involucrando al ver que puede estar en peligro un derecho tan elemental como puede ser la libre expresión, ¿no? Sí, también la comisión puede hacer pronunciamientos a través de comunicados y hacer llamamientos directos a los estados. En este caso sí lo hace y lo ve especialmente tiene adentro una relatoría de la libertad de expresión y hacen un llamamiento, ¿no? A cómo el gobierno no puede ni deben hacer señalamientos en relación a lo que expresen organizaciones de derechos humanos porque critiquen a las acciones del gobierno. Entonces sí, hay muchísima preocupación de lo que sucede en México y lo tienen monitoreado. Incluso en algún momento, creo que por ahí hay una estrategia por parte de estas organizaciones de presentar como tal una petición, es decir, llevar un caso individualizado en relación a la libertad de expresión. Wow. Oye, México. ¿Cuáles son como los casos más comunes que llegan por parte de México, sabes, al tema de corte? Y desafortunadamente, Carla, tenemos lo que les decía, hay varias cosas, ¿no? Por una parte hay como retardo procesal por la falta de recursos en el sistema interamericano. Entonces, por ahí tenemos como deudas pendientes en varios temas. Sin embargo, a diferencia de los casos los casos más comunes que llegan a la Corte Interamericana de México tienen que ver con graves violaciones de derechos humanos, con casos de desaparición de personas, tortura, violencia sexual, ¿no?
Y es muy curioso, siempre lo comentamos en el centro, especialmente con mi colega Ale Nuño, que estos casos los veíamos en los 80s, en las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, y en México están llegando estos casos terribles que son cometidos por fuerzas de seguridad, por ejército, marina, en plenos 2010, 2000 y algo. Entonces, hay una preocupación seria que tienen que ver con la militarización de la seguridad pública. Y entonces, entre más poder se le dé al ejército, no hemos aprendido, vaya, los casos que llegan más emblemáticos mexicanos ante el sistema interamericano han sido violaciones cometidas por ejército, ¿no? Y desaparición, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual. Wow. Qué fuerte. Que estamos en un gobierno que empieza, como dices tú, como a militarizar más, ¿no? La seguridad pública. Me imagino que también ahí hay una preocupación por parte de la comisión, tal vez de las organizaciones, ¿no? Ahí está la Agencia Nacional de Aduanas que acaba de publicarse ayer el decreto, ¿no? Que tiene ese fin, militarizar las fronteras desde el punto de vista de la entrada y salida de mercancías, ¿no? Correcto. Sí. Y todo eso, Carlos y Juan Carlos, es totalmente contradictorio a derechos humanos y la Comisión Interamericana lo ha dicho, hay estándares, hay interpretación, hay llamamientos, hay comunicados de no funciona la militarización de la seguridad, ¿no? Entonces, no necesitamos a militares como en las Contreras calles. vamos haciendo todo lo contrario. Contrario, A ver, Sí, ya sé. Es como, el camino es Docia. Gracias, yo me voy por el otro. Así es. En esa parte y en resumen, ya perfilándonos a cerrar la entrevista del día de hoy, nosotros como simples mortales que sabemos que hay estas posibilidades, estas instancias, ya nos explicaste que hay que agotar las instancias de derecho interno antes de acudir a los organismos. Podemos acreditar que hay excepciones, es decir, si Okay. demostramos que los recursos legales que tenemos son insuficientes o no son idóneos, podemos hacer esa excepción. Ok, y nosotros, como simples mortales, ¿qué sugieres tú? ¿Qué podríamos hacer para en situaciones, vamos a pensar en una suposición que estamos en un México que tiende a la militarización, que tiende a un poder absoluto y que hubiese un presidente obstinado que quiera hacer su santa voluntad y no lo que le dicta el Estado de Derecho? Pensando, suponiendo, ¿qué podríamos hacer como ciudadanos, Doce? Mira, yo creo que voy a hablar qué podríamos hacer como maestras y maestros, ¿no? De derecho. O sea, es a mí lo que la fórmula que yo veo de alguna manera. Uno, incentivar el uso de estos mecanismos en nuestras argumentaciones. Es decir, utilicemos informes, estándares, sentencias de la Corte, jurisprudencia en nuestras argumentaciones, en nuestras reflexiones, que los conozcamos y veamos que tranquilamente hay un diálogo con lo nacional, con lo del sistema interamericano y que recordemos que hay un control de convencionalidad, entonces que también nos obliga y que podamos establecerlo pues en clave de obligaciones y de responsabilidad, ¿no? O sea, como invitarle a nuestros estudiantes a que le den una mirada a no solo lo que dice la Suprema Corte, sino también lo que dice la Corte Interamericana y el diálogo que hay. O sea, creo que eso lo rescataría. Y otro, pues estar como muy atentas y atentos y saber que lo que está viviendo hoy, que lo que hoy se está viviendo en México se está jugando mucho. Hay mucho en juego, hay temor fundado a retrocesos importantes y donde México ha sido un país que había estado en la vanguardia en la protección de derechos humanos, sí, con los obstáculos y retos que podríamos hablar en otro programa, pero que era un país que al menos a nivel América Latina demostraba ser un país con instituciones fuertes, sólidas, con contrapesos de poderes. Y ahora es una delgada línea, entonces, y si tenemos miedo de decir, bueno, no lo dice Carlos, ni lo dice, mira, lo dice la Comisión Interamericana, lo dice tal sentencia, entonces utilicemos estas herramientas para fortalecer nuestros argumentos. Creo que no respondí, pero yo ahí me sumo a la reflexión. Yo también comparto la preocupación, Carlos. No, sí respondiste, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Docia, por acompañarnos. La verdad es de que sí, creo que nos dejas el tema de reflexiones, ¿no? O sea, justamente eso, el de dejar sobre la mesa temas que vale la pena que cada quien empiece a reflexionar, a meditar, y desde la trinchera que cada quien esté,
a qué le corresponde para tratar de alguna manera no llegar a lo que no quisiéramos, ¿no? O sea, no quiero meter temas políticos en esto y me cuesta trabajo dar una opinión sin dar una crítica política, pero creo que sí a cada quien nos tocará detener las situaciones que están ocurriendo, ¿no? Desde el punto de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Docia, por estas reflexiones, Juan Carlos. No, pues igual, o sea, muchas gracias. Creo que al final del día, lo interesante del programa, digo, al final se puso un poco más reflexivo el tema, pero lo importante del programa era principalmente conocer que están estos mecanismos, estos instrumentos, pero también nosotros tenemos que cuidarnos en casa, o sea, no solamente pensar que porque está la comisión y está la corte, pues esto lo va a resolver la comisión y la corte, ¿no? Vamos a dejarlo afuera. Creo que lo que nos platicó hoy Docia es muy interesante porque sabemos que están los instrumentos, pero creo que lo más importante es que sepamos que tenemos que empezar por adentro y no esperar que lleguen los programas internacionales a ayudarnos, ¿no? No sé si estoy de acuerdo con eso, Docia. Totalmente de acuerdo, o sea, son complementarios, ¿no? Correcto. Todo empieza en casa, necesitamos instituciones fuertes, estados de derecho sólidos, correcto, respeto a los derechos humanos, entonces empezamos en casa, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Excelente, no, pues agradecerte mucho, Tocayo. Sí, Docia, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Y yo quiero aprovechar ahora que me referíamos o ponemos de ejemplo el tema de Nicaragua. Quiero decirles que yo tengo hermanos nicaragüenses a los que les tengo mucho aprecio. Hace años los conocí. Hace algunos años me invitó la UPOLI, la Universidad Politécnica de Nicaragua, a estar por allá en el mitote académico. Y bueno, la verdad es que hice muy buenas migas por eso no digo amigos, digo hermanos. Y sobre todo en los últimos prácticamente meses, quizás un par de años, toda la situación complicadísima que han estado viviendo. Y bueno, pues quiero aprovechar para dedicarles este programa y para mandarles un saludo. Muchas gracias a todos ustedes, amigos que nos siguen. Gracias por su lealtad, gracias por seguirnos en las redes sociales. Y recuerden que nos van a encontrar en Facebook, en el canal de YouTube y en el canal de Spotify, en todos Taza de Tres. Gracias y nos vemos pronto.